la escritura allí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Repito, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va del oriente de Asiria, y el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: de todo árbol del huerto Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también al sinvergüenza a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos,
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El tuvo la culpa. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí sigue todo lo demás. Vamos a Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Dice la Escritura: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Repito, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuántas vamos a cumplir? ¿Cuántas vamos a cumplir? ¿Cuántas vamos a cumplir? Y cuando tú no diezmas, ¿qué pasa? ¿Estás cumpliendo? No, ¿cierto? Y cuando miras a la vecina o al vecino, ¿qué pasa? ¿Estás cumpliendo? No estás cumpliendo. Cuando te sacas la hojita de papel de allá de la empresa porque a tu hijo le falta una hoja de blog, ¿estás cumpliendo? No estás cumpliendo. Cuando dices que vas a ir a visitar a un cliente y resulta que te vas para otro lugar, ¿estás cumpliendo o no estás cumpliendo? Cuando le das al policía de tránsito 50,000 pesos para que no te levante el parte, ¿estás cumpliendo o no estás cumpliendo? ¿Por qué es importante entender esto? Porque nuestras bendiciones materiales están amarradas a la obediencia de la palabra de Dios. Nuestras bendiciones materiales. Hablo con los hijos de Dios. La clase de hoy es para los hijos de Dios. Vamos a comenzar una serie que es la cuarta doctrina, que es la doctrina se conoce la doctrina de la antropología, también se define como la doctrina del hombre, su caída y su salvación. El hombre, su caída y su salvación o su redención. Y hemos estudiado desde diciembre, venimos estudiando Génesis 1, ¿no? 1:26, 1:27, 1:28. Algo está hablando el Señor, ¿verdad? Amén. Y es importante poder entender varias cosas. Porque cuando hablamos del hombre, desde la palabra de Dios, estamos hablando del representante de Dios aquí en la tierra. O sea, estamos hablando de
la cabeza suprema de la creación. O sea, estamos hablando que antes de esa cabeza viene Dios. Pero en este momento estamos hablando de la cabeza que va a dominar, que va a enseñorearse en toda la creación. ¿Sí? Cuando se habla de imagen y semejanza, el hebreo usa dos palabras. No se las voy a decir porque los enredaría, pero la primera palabra que se refiere a imagen habla de una, como si fuera una estatua, una imagen física, es decir, una escultura, o sea, como si fuera una escultura. Y cuando se habla de semejanza, la palabra hebrea se usa para hablar del aspecto moral. O sea, quiero que prestemos atención un poquito a lo que es la imagen y semejanza de Dios. O sea, Dios dijo, hagamos al hombre como una escultura nuestra. O sea, hagamos al hombre que de tal manera que cuando alguien quiera conocerme, tiene que verlo a él. Y cuando lo ve a lo que yo he creado, me reconoce a mí. ¿Me hago comprender? Es decir, que en su esencia natural, el hombre no fue diseñado para levantar otras imágenes. O sea, el diseño original del hombre no era levantar más imágenes. Por eso, en Éxodo capítulo 20, el segundo mandamiento es, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos. ¿Sí? En otras palabras, él está usando, Moisés está usando la palabra Elohim, hablando de cualquier imagen que quiera asemejarse a un Dios. Es decir, de cualquier forma que se quiera hacer Dios. Un ejemplo, el Dios Sol, el Dios Luna, la Madre Tierra. Y usted manda a sus hijos para que celebren el Día de la Madre Tierra allá en el colegio, en el mes de marzo. Y todo eso está asociado que realmente lo que Dios está pidiéndole al hombre es que no tiene que levantarse físicamente, terrenalmente, una imagen para buscar a Dios. O sea, no hay la forma, ninguna imagen podría mostrarnos quién es Dios. O sea, no hay imagen posible. No hay imagen posible. Mire, esto era tan claro que en Génesis capítulo 11, los hombres querían llegar hasta Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Levantaron qué? Una torre. Y el único propósito de levantar una torre era tocar el cielo. En otras palabras, verse cara a cara con Dios. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Eso se llama iniquidad. ¿Por qué se llama iniquidad? Porque el hombre no estaba satisfecho en saber que existía un Dios y que él lo representaba, sino que quería saber cómo era la esencia de Dios. ¿Sí va entendiendo? Entonces el hombre, usted ve cómo son las construcciones de las iglesias católicas en el siglo XIV, XV, XVI, que todavía tenemos aquí de ese tipo de construcciones, donde hay una cúpula grande, en forma de cono. ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios. ¿Sí? ¿Por qué lo ofende? Porque esa es la misma imagen de la Torre de Babel. O sea, eso fue lo que pretendió, ¿sí? Y en el catolicismo se ha pretendido manejar
o en el pasado, quizás hoy las construcciones no se hacen de esa misma manera, pero se hacían de esa manera tratando de emular la torre infiel, o sea, la torre de Babel. ¿Sí? Entonces, el hombre tiene dos esencias de Dios. ¿Cuáles son esas dos esencias de Dios? Tiene la imagen física que Dios quiso tener en la tierra, pero tiene la semejanza moral. Y cuando hablamos de la semejanza moral, hablamos de un solo término: santidad. ¿Sí? Santidad. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad? Santidad, el término hebreo que se usa allí es kadosh, y santidad significa algo que está apartado, tan apartado que no se puede acercar uno a esa persona o a ese objeto, kadosh. O sea, algo que está consagrado. Entonces, toda ofensa que se haga contra Dios no es una ofensa a la imagen de Dios, sino ¿a qué? A la santidad. O sea, ¿a qué se está ofendiendo? A la moral de Dios. Y cuando usted ofende la moral de Dios, lo que usted está diciendo es que usted es superior a Dios. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Cuando yo ofendo, o sea, cuando las instrucciones de Dios yo no las cumplo, yo estoy ofendiendo la moral de Dios. Lo estoy haciendo a Él mentiroso. ¿Sí? Y lo que Dios nos entregó fue su santidad, su kadosh. O sea, Él dijo: este ser humano que le voy a llamar Adán, que significa tierra, y Eva también significa tierra, este ser humano, aunque lo hice del barro, aunque lo hice de la tierra, yo le voy a colocar a ese ser humano, para que se parezca a mí, yo le voy a dar un soplo de vida, que es el que está registrado ahí en el 2:7. ¿Y él qué? Sopló. Y cuando ese ser que fue hecho de los elementos físicos químicos de la tierra recibió el soplo de Dios, esos elementos físicos químicos de la tierra representaban la naturaleza física de Dios, pero el soplo de Dios representaba su naturaleza moral. O sea, el hombre recibió su naturaleza moral. ¿Está captando la idea? Entonces nosotros en el modelo original nos parecíamos a Dios en dos cosas, o de dos maneras. Nos parecíamos como una escultura, es decir, éramos su escultura, y nos parecíamos en su aspecto moral. No mentíamos, no robábamos, no codiciábamos, no matábamos, no teníamos miedo, no teníamos pánico. Nuestra psiquis era sana, nuestras emociones eran sanas, todo era sano, porque sencillamente la única manera que se rompa esa sanidad es que yo sea separado de Dios. ¿Se acuerdan que Romanos dice que fuimos destituidos de dónde? Y la palabra que se usa allí es kabok. K-A-B-O-C, kabok, C-K, kabok, que significa fuente de poder. ¿De qué fuimos separados? ¿De qué fuimos separados? De la fuente de poder. O sea, fuimos separados de la fuente de poder. Y al ser separados de la fuente de poder, ya el hombre no tenía la imagen y semejanza moral de Dios. En otras palabras,
El hombre decía, quiero una manzana, y la podía agarrar sin mirar, y la recibía. O sea, él no tenía que trabajarla, porque la tierra producía sola. O sea, el hombre hablaba y podía hacer todo lo que quisiera por esa autoridad. ¿Estamos claros? Ahora usted habla y no pasa nada. Ahora nosotros hablamos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque fuimos separados de esa gloria. Ahora, observe que Dios creó toda la tierra, pero al hombre, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo al hombre? Génesis capítulo 2. Le hizo un huerto. Ese huerto lo llamó ¿cómo? Edén. O sea, le hizo un lugar especial. Le hizo una tierra para él, una tierra prometida, por decir algo. Pero le hizo un lugar especial. Ese lugar especial era un territorio único y exclusivo de Adán. Porque él, cuando hizo todo, él tomó la decisión de plantar en un huerto todos los árboles, y plantó dos árboles. Un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y el mal, que realmente en hebreo es un árbol de sabiduría. O sea, en hebreo no se habla de un árbol de la ciencia del bien y el mal. En hebreo se habla de un árbol de sabiduría. ¿Por qué el hombre no necesitaba tomar del árbol de sabiduría? ¿Ya la qué? Ya la tenía. O sea, el hombre no estaba bajito de sabiduría. El hombre no tenía el vaso medio lleno de sabiduría o medio vacío de sabiduría. El hombre estaba completo en sabiduría porque él tenía toda la estructura moral de Dios. O sea, él tenía en su diseño toda la estructura moral de Dios. ¿Está conmigo? ¿Sí? Luego, la mujer, cuando escuchó la serpiente, se equivocó, porque la mujer creyó que no tenía qué. ¿Qué dijo ella que le iba a proporcionar el árbol a ella? Léalo ahí en Génesis capítulo 3. ¿Qué dice ahí? Dice en el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? ¿Para alcanzar qué cosa? Pregunto, ¿dónde se le perdió la sabiduría a ella? ¿Dónde perdió ella la sabiduría? Cuando habló con quien no tenía que hablar. Cuando escuchó una voz distinta al de su padre espiritual. Se escuchó una voz distinta. Porque mire lo que dice Génesis 2:15. Mire lo que dice Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. O sea, todo estaba dado. ¿Qué tenía el hombre que hacer? ¿Tenía que bolear, tenía que sembrar, tenía que preparar la tierra? Nada. Porque el hombre no nació para eso. El hombre nació para disfrutar, fue creado para disfrutar de la presencia de Dios, y al disfrutar de la presencia de Dios podía disfrutar de todo lo creado por Dios. Porque Dios le dio a cada árbol
su semilla. A cada animal le puso su ADN, o sea, todo se tenía que reproducir simplemente por esa orden de Dios. Pero él puso una restricción que no se podía comer de esos dos árboles. ¿Sí? Y mire la restricción, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. En otras palabras, el día que tú quieras una sabiduría distinta a la que yo te he dado, te vas a morir. Porque en tu cuerpo no pueden estar dos sabidurías. No puede estar la sabiduría del bien y no puede estar la sabiduría del mal. No puede estar la sabiduría mía y no puede estar la sabiduría que no sea mía. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, mire que la serpiente, en su astucia, le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, no le hizo una exégesis, le hizo una eisegesis, con ese, eisegesis. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no. Ahora, pongámoslo en el presente. Cuando usted discute con algo que está leyendo la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué está comiendo? Está comiendo del árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, usted está generando su propia sabiduría. Está generando tu propio concepto. ¡Oh! Esos son los pastores que dicen eso para que uno haga tal cosa. Pero ¿qué es la palabra? Mire, en un diplomado que estamos haciendo con la pastora, que estamos recibiendo, se acerca una de mis exalumnas del seminario bíblico que ya se graduó y le preguntamos un poco de su historia de conversión. Y bueno, ella comenta que a ella la lleva a la iglesia un tipo que está saliendo con ella, que procedía de una familia cristiana, pero que convivían. O sea, él procedía de una familia cristiana, pero estaba conviviendo con ella y ella se había separado de su esposo. De su esposo se había separado por alcohólico, ya caso perdido. Y esta persona con la cual estaba viviendo era maníaco depresivo, ¿cierto? O sea, pasó de un alcohólico a un maníaco depresivo. Entonces yo le dije por sonreír, no, y lo que te esperaba ahora era un gay, ¿no? O sea, lo que te esperaba ahora era, ¿sí? Entonces ella contando su historia, entonces yo le pregunto, bueno, Julana, ¿y qué pasó? Entonces me dijo, no, yo decidí desde el primer día que ese hombre me llevó, yo decidí leer la Biblia y escuchar a Dios a través de la palabra y comenzar a hacer la voluntad de Dios a través de la palabra. Y en un año yo entendí que esa relación que yo tenía con esa persona, yo no la podía seguir. Por lo tanto, al año yo corté esa relación. Yo seguí mi vida cristiana y él se apartó del cristianismo y ahora está peor. Luego entendí a través de la palabra que yo tenía que permitirle a Dios sanar las áreas de mi vida que no estaban sanadas. Y comenzó a orar declarando toda palabra que hablaba sobre ese tema, toda palabra que hablaba acerca de no fornicar, de no adulterar y todo eso, y a santificar su cuerpo orando la palabra. Entonces,
yo entendí en ese testimonio de esta mujer que cuando tú tienes claro la comunión con Dios, es imposible que tú seas desobediente. Imposible. En otras palabras, solo peca el que no tiene una comunión con Dios. El que tiene una comunión, no el que lee la Biblia, comunión, no el que llena el cuadernillo, comunión. O sea, cuando alguien tiene comunión con Dios, es imposible que no lo escuche. Y es imposible que la voz de Dios no lo seduzca. O sea, la voz de Dios seduce. Vamos a usar la imaginación. ¿Qué habría dicho Adán si la serpiente le habla a él primero? ¿Qué habría dicho Adán? Lo hubiera convencido, pero usemos la imaginación. ¿Por qué se acercó al sexo femenino? O vamos a escuchar, ¿por qué se acercó a Eva? Pregunto, ¿Eva estaba presente cuando Dios le dio la instrucción? ¿Eva había nacido físicamente Eva? No. Entonces, es posible, usando la imaginación, eso no lo dice la Biblia, que la instrucción, como la recibió de Adán, es como cuando usted recibe la instrucción de aquí y sale por esa puerta y dice, eso solo lo cumplirá el pastor y la pastora nomás. ¿Sí? Si acaso. Entonces, cuando estoy hablando de la comunión, o sea, estamos hablando de la caída del hombre, pero estoy hablando en este momento de la comunión. Dios creó al hombre para que mantuviera una comunión con él. Por eso se paseaba todos los días en el Edén. O sea, Dios creó al hombre y a la mujer para mantenerlo en una comunión. O sea, para que el hombre, no para Dios mantenerlo. Acuérdese de esto. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Escultura, valor moral, o sea, la moral de Dios. Pero no lo hizo un títere, es decir, no le creó cuerdas para que desde el cielo lo pudiera manejar. Entonces le entregó algo que solamente está en la moral de Dios. En la moral de Dios está lo que se llama libre albedrío o capacidad de romper reglas de juego o no. Y eso es libertad. Y la verdadera libertad del creyente es mantenerse en obediencia a la palabra de Dios. Esa es nuestra verdadera libertad. Entonces Dios le entregó a Adán libertad, pero le colocó límites. ¿Sí o no? Usted le decía a su hijo, va a salir a jugar con sus amigos, son las 6 de la tarde, pero a las 8, si usted no está aquí, yo salgo con una correa y lo traigo bailando. ¿Y lo hacían o no lo hacían? Aquí hay alguien que da fe. Yo también doy fe. Y ninguno se torció, porque el mejor psicólogo se llama la correa. Eso es un psicólogo perfecto. Perfecto. Porque la comunión con Dios tiene límites. Dios estableció una comunión con límites. Y esos límites no son para destruirnos, sino para edificarnos. Haga una prueba. ¿Quién que ha diezmado está sin dinero? ¿Nadie? Pero ahora, pregúntele a un creyente que no diezme
cómo está pasando su situación económica. ¿Sí o no? Dios está colocando un límite. Y esos límites, en el libro de los Proverbios dice, no traspases los linderos ajenos. ¿Y qué es el pecado? Traspasar los linderos ajenos. Hay un lindero que Dios estableció. Hay un lindero que Dios estableció. Y ese lindero lo tengo que cumplir. Si el lindero dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni siquiera te acerques a ella, ni le des la mano. O sea, si tu corazón está tentado hacia esa mujer o hacia ese hombre, no te acerques porque vas a traspasar los linderos. ¿Estamos? Ahora, la palabra pecado en el griego es la palabra amartía, con H, amartía, que significa que cuando yo lanzo el dardo, no me da en el blanco, sino que me da en cualquier otro lugar menos en el blanco. Y significa errar al blanco, errar, fallarle al blanco. ¿Qué es el blanco? El límite. Ese es el límite. Dios estableció un límite. Mi deber es mantenerme en el límite. El deber de Adán era mantenerse en el límite. ¿Estamos allí? Con mucha frecuencia a mí me escriben mensajes como estos, no solamente de esta iglesia, de muchas iglesias, porque como voy a predicar a varias iglesias, ustedes me contactan o me contactan por las redes sociales. Entonces dice, pastor, es que yo realmente hasta cuando usted no explicó lo del diezmo, yo no diezmaba. Mire, yo acabo de recibir mi quincena, pero es que a mí no me alcanza para diezmar. Un ejemplo, para diezmar. Entonces, yo le digo a la hermana o al hermano, búsquenme el versículo bíblico donde dice que usted puede diezmar si le alcanza, dígame. Por favor, me lo indica, o ese es Tercera de Marta, capítulo 3, versículo 21. O alguien me dice, es que estoy esperando que me llegue un dinero y de ahí voy a diezmar. Dios no te está pidiendo eso. ¿Sabe qué te está pidiendo Dios? Te entraron 1,000 pesos, ¿cuánto le corresponden al Señor? Eso es lo que te está pidiendo Dios. Es que Dios no te está pidiendo cantidad. Por un ejemplo, Dios no me pide a mí que si mi esposa se porte bien, yo la trate bien. ¿Qué me pide Él a mí? Que yo la trate como vaso frágil. Así ella se ponga como un mico tití, como una pantera, como un tigre, como un cocodrilo, un apatico. No importa. ¿Me hago entender? Mi llamado, mi límite es amarla como vaso frágil. Entonces el matrimonio no se acaba. Entonces no te casaste ni con el hombre equivocado ni con la mujer equivocada. Porque estás cumpliendo ¿qué? El límite. Porque los cristianos no nos debemos casar nunca por sexo, sino por cumplir a Dios. ¿Me hago comprender? Ahora, como Dios nos toma con defecto, entonces nosotros queremos traer la cultura del mundo y meterla aquí a la iglesia. Y entonces el hombre se separa, la mujer se separa y quiere volverse a casar y todo eso, ¿cierto? Y pueda que humanamente nosotros lo estemos aceptando. La pregunta que siempre nos tenemos que hacer es, ¿cómo estoy manejando yo los límites que Dios ha establecido para el matrimonio? Por dar un ejemplo. ¿Cómo es el límite en la educación de los hijos? ¿Cómo es el límite en el manejo del dinero? ¿Cuáles son los límites en el manejo del dinero? ¿Cuáles son los límites en el manejo de la relación? ¿Me hago comprender?
Porque nosotros traspasamos los límites y después queremos que la iglesia nos arregle el problema. ¿Qué es lo que? Entonces, pastor, mándeme donde el hermano Oscar y la hermana Dori para que me den consejería matrimonial. Pero resulta que traspasaron los límites. Ay, pastor, usted que sabe tanto de finanzas. Sí, ¿y qué hiciste con el dinero? Y la pregunta, ¿tú diezmas? No, es que no me alcanza, es que cuando yo saco la cuenta no me aparece la plata del diezmo. A Eva traspasó ¿qué? ¿Y cómo se llama eso? Amartía. ¿Qué es amartía? Errar al blanco. ¿Y errar al blanco qué es? Pecar. ¿Qué es pecar? Ofender a Dios. Decirle a Dios que su moral me importa 5 centavos. Eso es pecar. Eso es pecar. Ahora, después que Adán y Eva pecaron, todos somos pecadores. Es real, todos somos pecadores. Pero el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno ¿está dónde? ¿Qué significa el prefijo en? Dentro. ¿Dentro de quién? ¿Qué es? ¿Nueva qué? O sea, una creación nueva. Las cosas viejas. ¿Qué son las cosas viejas? Toda práctica que ocurría desde la caída de Adán y Eva. Esas cosas pasaron en el mundo espiritual. Lo que Dios te está dando es, hijo, te estoy volviendo nuevo. O sea, ahora no te pareces a mí, ahora te pareces a mi hijo, a Jesús. Porque lo que Dios hizo fue en María crear el Adán que había pecado en el Edén. Eso fue lo que Dios hizo. Crear en María, a través del vientre de María, el Espíritu Santo colocó la simiente de Dios en María para que el Adán que no le iba a fallar nunca, naciera, se desarrollara y además fuera el Cordero y el sacerdote que quitara el pecado del mundo. ¿Vamos entendiendo eso? O sea, eso es importante porque observe que cuando usted lee Génesis capítulo 5, versículo 2, Génesis capítulo 5, versículo 2, 1 y 2, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Los bendijo, ¿cierto? Los creó y los bendijo y les dio un nombre. Y dice el 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, ¿conforme a qué? Y se llamó Seth. Listo, ¿sabe qué hizo Dios? Dios tuvo misericordia con Adán y Eva. Porque levantó en Seth una nueva generación de adoradores, pero ya no tenían la imagen y semejanza de Dios, sino la de ¿quién? ¿Y cómo era la de Adán? Contaminada con el pecado. Y aquí hay una diatriba teológica que no se la voy a resolver hoy, pero lo voy a mandar pensando para su casa. Y va a llorar. Cuando un niño nace y muere, ¿para dónde va? Ahí se la dejo de tarea por todo el año. Ahí se la dejo para todo el año. Porque la Biblia dice que solamente se salva el que confiesa con sus labios y cree en su corazón que Jesús es el Señor. El hecho de que Jesús haya dicho, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, no dice que ellos entran al reino de los cielos por ser niños. Ni los niños entran por la fe de sus papás ni de sus abuelos. Ni entran por venir a la escuela dominical todos los domingos. Si tú como padre
no lo educas en la línea de SEC, es decir, en la nueva línea de adoración que Dios te ha dado, ya tú sabes cuál es la respuesta si llega a morir antes de conocer al Señor. ¿Estamos? En Adán nace una línea santa por misericordia. Perdón, no es santa, es una línea que teme a Dios. Pero es una línea que aunque teme y agrada a Dios, ya no viene con la imagen ni con la semejanza de Dios, sino con la imagen y semejanza de ¿quién? Del hombre. Vamos a dejarlo por ahí. No se pierda el segundo capítulo, que es el otro viernes. No se lo pierda. Es más, curse invitación a otros hermanos en la fe. Diga, no nos vamos a perder el viernes. Este es doctrina 2. Ya vimos doctrina 1. Ahora vamos a ver doctrina 2 a partir de este tema. ¿Listo? Vamos a orar. Póngase en pie. Vamos a orar antes de que nos ministren con la adoración y recoger la ofrenda y dar los anuncios del fin de semana. Padre, gracias te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Póngase en pie y dígale: Señor, gracias por Cristo, mi Redentor. Gracias, Señor, porque en Cristo recupero lo que tú me diste en el Edén y que mi padre natural Adán perdió. Lo recuperé, Señor. Recuperé mi imagen, recuperé mi semejanza.